Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características, los contratamos. Y si los hay en Francia, necesitamos que en todos los pueblos haya médicos. Es muy bueno el debate sobre lo de la contratación de los médicos de Cuba. Sí, sí, pero primero, porque así se planteó, vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda. Como sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente, todos los especialistas que requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero, porque ya lo sabemos, conocemos los pueblos de México, sabemos cuál es su situación, recogemos los sentimientos de la gente todo el tiempo. Pero también, con todo respeto, un citadino pues no tiene una visión, pues el que conozca más Nueva York o Madrid, ¿no?, que Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche, pues es que así es esta situación. Entonces, los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID, les agradecemos muchísimo. Y la verdad, es una vileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique. Y el derecho a la salud, pues, es un derecho humano, y es porque hay en Cuba médicos muy buenos, especialistas, van a Europa, fueron a ayudar a Italia en los momentos más difíciles de la pandemia, y cuando salieron les hicieron homenajes. Y si hay médicos de Estados Unidos con esas características, los contratamos. Y si los hay en Francia, necesitamos que en todos los pueblos haya médicos donde se necesite. ¿Podrían hacer un resumen del, a ver? Bien, reiteramos, sí, estoy completamente de acuerdo con el señor presidente, sí necesitamos más médicos especialistas. En números, aunque pues estos son sólidos, estamos hablando de 200,000 médicos que con la pandemia inclusive fueron requeridos más, y después esta situación, los 200,000 médicos se ubicaban en 2/3 partes de necesidad de médicos especialistas y una tercera parte de médicos generales. No hemos tocado estos alrededor de 70,000 médicos generales, cuál es su necesidad. Lo estamos sacando y va a ser relativamente más fácil que los especialistas. Les quiero señalar que de los especialistas, si diéramos un seguimiento de las oportunidades y haber duplicado en el primer año o sea, hace 2 años, el número de oportunidades para tener médicos especialistas, y al siguiente año, que es que acabamos de iniciar médicamente, están otros 20,000, 40,000. Con eso
tenemos que esperar y sucesivamente el que cumplan en promedio 3 años de especialidad o 2 en algún caso. Todos estos números nos llevan a que al término de esta gestión tengamos cubierta mayoritariamente en la práctica a estas deficiencias. Y analizándolo desde luego en la última cifra que nos ofrece el Consejo de Especialidades, esto desde luego nos llevó a que tenemos 135,046 médicos certificados, es decir, regularizados. Podría ser que un 20% de estos no se hubieran recertificados. Y disculpen, pero ya con tiempo encima, el recertificar es que en promedio cada 5 años los médicos vuelvan a ser valorados, no necesariamente otro examen, valorados por su actividad durante los 5 años y desde luego en ese camino algunos sí requieren constatarlo por un examen. Y un 20% podrían agregarse a estas 135,000 especialistas. Sumando, dejando tan solo esos 135,000 especialistas, pues están por abajo de los 230 médicos por cada 100,000 habitantes en cualquier país, como se evalúa por la mayor instancia de la Organización Mundial de la Salud, un poco diferente a la OCDE, que inclusive maneja algunos números superiores. Y sin embargo, México tiene 107 especialistas. Le sumamos un 20% tal vez de que no están registrados y tendríamos pues 120 y tantos. Entonces se aleja todavía de lo que tenemos por necesidad. Y termino señalando, los médicos generales, por ejemplo, en otros países, y no es comparativo más que de número, como Francia y como Inglaterra, son diferentes las necesidades. En Inglaterra, 2/3 partes de su salud la resuelven los médicos generales. Y en Francia es diferente, pero ambos tienen especialistas y los médicos generales cada vez tienen que ser, termino con ello, más valorados, mejor preparados y para eso vienen, abro otro paréntesis, las escuelas de salud que tiene Benito Juárez con la doctora Raquel Sosa en puerta y que lo vamos a también a cumplir en su evolución, en su evaluación, pero van a tardar 6 años en tener todos estos números de médicos. Entonces, estamos en ese camino y desde luego sustentamos que sí hay necesidad de esos médicos y lo tenemos. Un ejemplo nada más de final, ya me estoy cargando mucho en tiempo, veo aquí que hay muchos pendientes. Tenemos que enfrentar con atención a los que lo han sentido, sufrido y expuesto al tema de los niños con leucemia, ¿sí? Nosotros tenemos un déficit de médicos especialistas en cancerología, oncología pediátrica y está demostrado en todos lados que el éxito mayor de tratamiento de estos pacientes es con esos especialistas. No quiere decir que un oncólogo adulto no lo tenga, pero es todavía más fina la necesidad de esto. Y termino diciendo que es un ejemplo que se tienen en muchas de las especialidades que hoy lo vemos. Medicina interna es una medicina integral que resuelve 3, 4 o más enfermedades en una sola consulta, porque así son las enfermedades. El diabético, por ejemplo, no es solo diabético, tiene otros problemas y tiene otras necesidades integrales. Y no dividir la atención en búscate ahora a este paciente, al otro, sino centrarlo en un camino de lo menos posible, de lo más posible darle esa oportunidad a los pacientes. Y este es el panorama general. Muchas gracias. Están en 0.7%, considerando que es 1.2. A ver, el dato que de acuerdo al doctor, porque es para toda la gente. Tenemos 0.7 por 100,000 habitantes. Sí. Y se necesita 1.2. Ese es por 100,000 habitantes. Ese es el déficit. En número, a ver si el martes, con toda la claridad, ¿sí?, de todas las especialidades. Oncólogos, pediatras. Bueno, ¿les parece que para la próxima vamos viéndolo? ¿Sí? Porque sí es interesante esto, que son cosas que pasaron como de noche en la oscuridad, en la larga noche del periodo neoliberal. ¿Sí? Pero qué bien que están saliendo a la luz estos temas. Hay otros temas también
que deberían de salir a la luz. Por ejemplo, el problema grave que originó el modelo neoliberal en la desintegración de las familias. Eso no está medido. Sí podemos también tener información, porque esa es una de las causas, entre otras, de que muchos jóvenes se hayan creado sin tutela y hayan optado por el camino de las conductas antisociales. Entonces, son temas que están ahí, porque no es solo si se creció o no se creció, si se generaron empleos o no se generaron empleos, si se hicieron las obras o no se hicieron las obras. No, hay otras cosas más profundas que tienen que ver con la calidad de la vida. Entonces, todo eso se deterioró. Bueno, el pensamiento, la falta de solidaridad, de fraternidad, de humanismo, cómo creció el individualismo, lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el que no tranza, no avanza. Si nos salvamos por las culturas de México, porque siempre nos han salvado nuestras culturas, la fortaleza que hay en las culturas, en las familias, en los pueblos. Eso es lo que nos ha librado siempre de todos los males, de las calamidades. Y por eso hay que fortalecer esos valores. Y por eso no hay que estar pensando nada más en el bienestar material. Hay que pensar también en el bienestar del alma, en los valores culturales, morales, espirituales, y trabajar mucho con los jóvenes. Es que de veras indigna de cómo se fue fomentando un modelo de vida en donde lo material se elevó a rango supremo, y en el caso de los jóvenes, los lujos baratos, las marcas, los ídolos de muchos jóvenes, actores, artistas caracterizados por la extravagancia. Bueno, lo que dijo uno de los más ricos del mundo, que si quieres tener un Ferrari, no estés pensando como si fueses dueño de un Toyota. Hay hasta, así como habían los cursos antes de superación personal, así hay ahora ya cursos. ¿Cómo ser exitoso? Siguiendo a ese que dijo esa barbaridad, con todo respeto. Entonces, hay que fortalecer valores, y no es nada nuevo. Desde los griegos se sabe qué es lo que hace feliz verdaderamente al ser humano. Aquí, en nuestro país, Alfonso Reyes hizo una cartilla moral, ya nosotros la hemos difundido. Hace poco, un grupo también de periodistas, intelectuales, filósofos, hicieron también un planteamiento. Eso hay que difundirlo. Esto que estamos viendo, que desde luego tenemos que ser muy respetuosos, ¿no?
de cada quien, pero el sentido de la belleza, ¿dónde está la belleza? ¿Sí? ¿En lo externo? ¿Sí? ¿O adentro, en el corazón, en los sentimientos? Pero bueno, tenemos bastante trabajo entre todos. El combate al racismo, el combate a la discriminación, el respetar el derecho a disentir. Todo eso es para lograr una sociedad mejor. Ya termino.